Gloria a Dios. Bueno, vamos a grabar este mensaje que es una enseñanza muy profunda, y les invito a que la vean hasta el final y la escuchen hasta el final con mucha atención y tomen sus Biblias y anoten en sus Biblias cada versículo que hablemos, porque eso es algo que es tremendo y es tremenda bendición para nuestras vidas y nosotros lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque es un principio. Necesitamos tener claro algunos conceptos y uno de los conceptos que nosotros necesitamos aprender a manejar es el concepto del principio. Usted no puede construir una casa y empezar por el techo. Él tiene que empezar por dónde? Por nivelar el terreno y poner un buen cimiento para poder a partir de ahí construir hacia arriba. Usted no comienza a construir de arriba hacia abajo. Usted construye de abajo hacia arriba, desde el cimiento. Ese es un principio. Ese es un principio. Para poder avanzar, usted tiene que dar un paso y un paso siguiente. Eso es otro principio. Hoy hablábamos de acerca del vaso de agua y el agua que corre o no corre. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Pero si usted no cree en el Señor, de su interior no va a correr nada. Si usted tiene el agua solo para usted, el agua no va a fluir hacia los demás. El agua va a ser un agua quieta y estancada, un plato, como se le dice en términos de agua, y si usted no mueve las aguas, el agua no se mueve. Si usted no habla de Jesús a los demás, Jesús se va a quedar ahí en usted. Usted va a recibir una bendición limitada porque no va a permitir que fluya el agua. Entonces, muchos quieren ser tremendamente bendecidos y no lo son. Muchos tienen tremendas promesas y no las reciben porque se han quedado con el agua estancada y no han seguido, no han dado el siguiente paso, no han guardado el principio. No han guardado el principio. Para poder avanzar se necesita guardar el principio. Si no, no funciona. Hablábamos hace un rato acerca de las coberturas ministeriales y de cuando la alabanza que dice, tómame en tus brazos, Cristo, ¿verdad? Toma mi vida en tus manos. Y entendemos de que eso es un principio también, de nosotros confiar en el Señor y descansar en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando ese principio lo queremos traer a la práctica de la vida cristiana? ¿Cómo usted lleva a la práctica este principio en su vida cristiana? Y la palabra del Señor es muy clara en este asunto y tiene muchísimos ejemplos. Porque cuando hablamos de un principio espiritual, está sustentado en toda la escritura. Yo no puedo modificar un principio. ¿Me explico? Yo no puedo modificar el principio. El principio es inalterable. No podemos decir a lo blanco negro o a lo negro blanco, ¿verdad? Ni a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, porque son principios. Lo que es bueno y lo que es malo. Como el Señor dijo, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Eso es un principio. Y uno de los principios que tenemos que tener claro nosotros son los principios que Dios ha establecido. No son principios humanos y no son principios pastorales, son principios de reino. Principios de reino. Nosotros vamos a ir en este momento a Números, vamos a ir al libro de Números en el Antiguo Testamento, vamos a ser breves en el discurso introductorio, ¿sí? Porque tuvimos una introducción fuera de cámara para los que están conectados el día de hoy. Números capítulo 10. Vamos al versículo 1. Vamos a leer 6 versículos. ¿Sí? Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti, marque estos versículos, se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares, de los millares, perdón, de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Saltamos al versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo
por vuestras generaciones. Marque ese versículo también. Yo quiero decir un par de cosas en estos versículos. Dios habló a Moisés. Dios habló a Moisés. Tengamos en cuenta que allí habían sacerdotes. Aarón era un sacerdote, pero también los hijos de Aarón eran sacerdotes porque el sacerdocio era transferible de generación en generación. El sacerdocio era heredado, ¿sí? Era un honor, una bendición que el hijo sea sacerdote como el padre, ¿sí? Entonces, el sacerdocio se enseñaba en el hogar y se transmitía a los hijos. Los hijos de Aarón eran sacerdotes, como lo dice, por ejemplo, aquí el versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Pero Dios no hablaba ni con Aarón ni con los sacerdotes. Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés. Y Dios tenía directivas para bendecir al pueblo. Dios tenía principios. Dios dijo, se va a hacer de esta manera. Y le dijo a Moisés, para que funcione, tiene que hacerse así. Tenés que hacer trompetas de así, de así y de así. No puede ser de otra manera. Imagínense si hubiera hecho la trompeta y no hubiera usado un martillo, digamos. Voy a golpear, no tengo un martillo, utilizo una piedra, utilizo un hierro, cualquier otro. No. Dios le dijo un martillo. Dios no le dijo obra de una piedra, obra de algún hierro que aguce. No, Dios dijo obra de martillo la harás. Cuidado acá, cuidado acá. Y después pone principios. Cuando las toquen a todas juntas, el pueblo se va a reunir. Anote este punto y esta parte, marque en su Biblia, ante ti. No se va a reunir ni delante del sacerdote ni delante de ningún otro. Se va a reunir ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde se reunía el pueblo? Ante Moisés, ante su líder, ante su pastor. El pueblo se reunía cuando el pueblo era convocado. El pueblo no tenía opción de decir, hoy no voy al culto. Hoy voy al culto y yo como tengo culto virtual me voy a conectar y voy a la playa y me conecto desde la playa. No. Si usted tiene culto, usted se conecta desde su casa, en verdad, y se sienta en un lugar prolijo porque va a haber una cámara, va a haber público del otro lado, va a haber gente que lo va a ver. Usted no puede estar en la playa, vestido de playa, en un culto. Queda medio feo, ¿verdad? O está en la playa o está en el culto. Entonces, Dios había establecido un principio, tiene que ser de esta manera. No puede ser de otra. Se van a reunir delante de mí, van a dejar todo lo que estén haciendo y se van a reunir delante de ti en el tabernáculo. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Después habla, ¿verdad? Después habla de los líderes. Hay una trompeta específica, hay una trompeta de dirección, una trompeta, y anote esta palabra, de orden. Versículo 4. Cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante quién, ante ti, no ante cualquier otro, ante ti, todas las autoridades, o sea, los obreros. Cuando vos des la orden específica, esa es una orden de comando, se van a reunir los obreros. ¿Entienden esto? Y después hay una de alarma que es el llamado de atención que es generalizado. Es generalizado. Pero fíjense una cosa. Fíjense una cosa. El tocar de las trompetas, o sea, este principio de las trompetas, este principio que viene a partir de que suenen las trompetas, cualquiera de ellas, ¿sí? Es un principio, según el versículo 8, perpetuo. Véalo. Y las tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Hasta ahí ese punto de lo que tiene que ver con principios. Dios estableció esos principios. Yo voy a hablar con Moisés y solo con Moisés. Cuando Moisés diga, siempre que él haga lo que yo digo, porque Dios le dijo a Moisés, hacé la trompeta de esta manera y usala de esta manera, si vos haces lo que yo digo,
cuando suenen las trompetas, la gente va a venir y debe venir, no tiene opción, debe venir. Y asimismo los obreros. Y esto es una orden perpetua. Hablábamos antes de la reunión, allí antes de comenzar, del gran problema que hay hoy, que lo hablábamos con otros pastores también, de que la gente ya no le importa ir a la iglesia. El pastor los invita y los llama, y los convoca, y la gente no va, no le importa. Tienen la trompeta correcta, tienen el sonido correcto, hacen todo correcto, pero a la gente ya no le importa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Nos podemos hacer muchas preguntas por qué pasa esto. Podemos especular, porque el pastor está en pecado, porque el pastor no busca a Dios, porque el pastor no ayuna, porque el pastor no habla en lengua, porque el pastor no rabacandea, yo qué sé, porque el pastor tiene poca visión. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un principio dentro de este principio, y es el principio de la rebeldía. Cuidado acá. Recordemos que lo que hablamos recién en ese capítulo de Números 10 eran principios de comando. Era lo que había que hacer de esa manera. Vamos a pasar a Números. Vamos a pasar a Números. Capítulo 12. Números, capítulo 12. Y vamos al versículo 1. Números, capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, cuidado acá, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Principio de rebeldía. Solamente por Jehová, por Moisés habló Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Mire cómo termina ese versículo. Y lo oyó Jehová. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dice Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió, en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¡Wow! No escucharon a Moisés. Dios los sacó para afuera, los enfrentó y les dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Se fue. Jehová se fue de la vida de Aarón y de la vida de la mujer, de la hermana, en realidad, María. Jehová se fue de allí. Y la nube se apartó del tabernáculo. La presencia de Dios se fue del tabernáculo. ¿Saben quiénes estaban en el tabernáculo? La familia sacerdotal. La familia sacerdotal perdió la presencia de Dios. Porque hablaron, porque murmuraron, porque se levantaron a hablar en contra de Moisés. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¡Wow! Reconoce Aarón que pecaron contra Moisés. Si nosotros recapitulamos, Aarón era sacerdote, pero también era hermano de Moisés. Si Aarón era hermano de Moisés, María también. Eran familia.
Anótese estas palabras o dígala conmigo. Había un vínculo ministerial, porque Moisés era el líder, Aarón y María eran los líderes que acompañaban al líder principal, y los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes que servían en el templo bajo el ministerio de Moisés. Pero todo el pueblo, y usted lo puede leer en capítulos anteriores, todo el pueblo venía al tabernáculo y recibía la administración de los sacerdotes. Todo el pueblo recibía. Entonces, cuando usted escucha una queja a voz del pueblo, eso corre como reguero de pólvora. Y ahí comienza el principio de la rebeldía. Comienza a sembrarse la cizaña y la división. Había un vínculo ministerial que fue fracturado y se fracturó ese principio. ¿Saben qué otro vínculo había entre Moisés, Aarón y María? El vínculo de la confianza. Moisés confiaba en Aarón y en María. Y muchas veces usted va a confiar en la gente que usted tiene a su alrededor en el ministerio, en el llamamiento, en el servicio, va a confiar. Y en ese vínculo de servicio y de confianza crece la amistad, más allá de que sean hermanos, eran amigos. Eran amigos. Ustedes recordarán que al final de los días de Moisés levantaban ellos mismos los brazos porque no le podían dejar que esté débil. Y mientras él levantaba los brazos, había victoria. ¡Wow! ¿Se acuerdan que hablamos de los brazos que sostenía? Los brazos del pastor que lo sostienen a usted, los brazos del apóstol que sostiene a los pastores, los brazos de Jesús que nos sostienen a todos. La familiaridad se fracturó cuando la rebeldía tomó lugar en el corazón de las personas. Comienzan a romperse los vínculos, comienza a romperse la amistad, comienza a romperse el amor. En consecuencia, comienza a romperse la relación con Dios. Y eso teniendo en cuenta todo lo que vimos en el capítulo 10. María y Aarón hablaron en contra de Moisés cuando habían visto que Moisés seguía las órdenes directas de Dios y el pueblo debía hacer, y los discípulos de Moisés, los sacerdotes, debían poner en práctica todo eso de por vida. Aún así hablaron en contra de Moisés. Es como cuando el pastor le entrega las directivas a los obreros. Hay que hacer esto, y los obreros van y hacen cualquier cosa. ¿Cuál podría ser el resultado? Moisés había sido puesto en autoridad sobre Israel. Aunque María y Aarón eran hermanos y estaban bajo la autoridad espiritual de Moisés. Aunque ellos eran hermanos, la autoridad la tenía Moisés. Aunque ellos eran amigos, la autoridad la tenía Moisés. Sin embargo, ellos dijeron, solamente por Moisés va a hablar Dios. Solamente al pastor lo va a usar Dios. Es lo que dicen hoy. Principios de rebeldía. Espíritus de rebelión. ¿Qué es lo que están diciendo ellos ahí? ¿Qué es lo que están diciendo Aarón y María? Están diciendo, él no es el único que Dios usa. Dios también puede usarnos a nosotros. Y es el discurso que está circulando hoy en muchos lugares. Dios me puede usar a mí como el pastor. Claro que sí, lo puedo usar muchas veces. Pero si está bajo el principio de autoridad, no en rebelión. Cuando estamos en rebelión, estamos cuestionando, estamos diciendo como que este hombre está teniendo un monopolio de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y también tenemos a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Moisés, Aarón y María. Y es verdad, tenían la unción de Dios. Pero ¿qué pasó? Lo oyó Jehová. En otras palabras, Dios se dio cuenta de que había una actitud rebelde en esos comentarios. Fíjense, acompáñenme al capítulo 11. Vamos un capítulo hacia atrás. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Los quemó a todos. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¡Wow! ¿Habían visto todo eso Aarón y María? ¿Por qué el pueblo comenzó a murmurar? Porque el pueblo iba al tabernáculo a hablar con los hijos.
Iba a hablar con los sacerdotes. Y cuando nosotros cometemos el error de hablar de nuestras críticas con los otros, estamos sembrando esa misma rebeldía contra el ministerio. Ah, porque el pastor dijo tal cosa, pero ¿por qué no lo hace él? Rebeldía. Y eso se siembra en maldad, y eso se siembra en discordia. Son principios del reino. ¿Está entendiendo lo que le digo? Comprenda esto. Si la autoridad es algo que va de arriba para abajo, es algo que va descendiendo, todos nosotros estamos bajo autoridad. Todos nosotros tenemos a alguien encima nuestro. Todos nosotros respondemos ante alguien. Todos nosotros. El único que no tiene ningún tipo de autoridad es Dios. A un Cristo se sujetaba al Padre. A un Cristo al que nos sujetamos nosotros, se sujeta al Padre. Dios toma muy en serio cuando una persona se rebela contra el principio de autoridad. No es que se rebele contra el pastor o contra Moisés, se rebela contra el principio. Por eso le dije principio. No es lo mismo levantarse contra una persona que ejerce la autoridad que levantarse contra el principio del reino. El principio del reino es lo que trae la desgracia. Cuando usted rompe ese principio, trae desgracia a su vida, trae desgracia a su familia, trae desgracia a su salud, trae desgracia a su economía, trae desgracia a todas las cosas de su casa y puede ser consumido por Dios. Lo acabamos de leer en Números 11. Lo oyó Jehová. Y cuando oyó Jehová que la gente se quejaba, los consumió. Se quejaban de Moisés, porque hablaron tanto que ahora veían la culpa en el hombre. Y eso pasa hoy en la iglesia. Hablan tanto de los problemas, de las situaciones, o de lo que el pastor dice que hay que hacer, que terminan hablando mal del pastor. Y lo oyó Jehová. Lo mismo pasó en el verso 2. Lo oyó Jehová. En el capítulo 11, el pueblo habló y lo oyó Jehová. En el capítulo 12, Aarón y María hablaron y lo oyó Jehová. Recuerden esto, el Señor siempre está escuchando. Tarde o temprano el Señor va a pasarnos cuenta. El tema es que Moisés era un hombre manso, Moisés era un hombre humilde, Moisés era un hombre que obedecía a Dios. Moisés era un hombre que cumplía la voluntad de Dios. Si usted es un hombre o una mujer de Dios y está cumpliendo la voluntad de Dios, créame que Dios está escuchando todo lo que dicen de usted. Créame que Dios está viendo quién le obedece a usted y quién no. Cuando usted es un obrero, una obrera de la iglesia y usted no se sujeta al pastor, créame que Dios lo está viendo. Créame que Dios está viendo lo que usted hace y todo lo que no hace. ¡Wow! Y cuando venga el llamado de Dios, va a pasar como vimos recién. Jehová llamó a Moisés y a Aarón afuera del tabernáculo. Los llamó a los tres y le dijo, ven. Y a María y a Aarón le dijo, vengan acá, quiero hablar con los tres. Vamos, que quiero hablar con ustedes, versículos 4 y 5 del capítulo 12. Y ellos salieron, los tres, y Dios se manifestó allí presente. ¡Wow! Y Dios les dijo, a Él es a quien yo respaldo, no a ustedes. A Él es al que yo respeto, no a ustedes. Moisés es mi líder, no a ustedes. ¡Wow! La confianza con la que yo hablo con Moisés no es la confianza con la que yo hablo con ustedes y no es la confianza con la que yo hablaré con los profetas. Yo con los profetas voy a hablar de esta manera, pero con el líder, con el pastor, con el apóstol, voy a hablar cara a cara. Le voy a mostrar lo que a ustedes no les voy a mostrar. Le voy a decir lo que a ustedes no les voy a decir. Es un principio. Dios está exaltando el principio del liderazgo. No hay líneas entre medio. Es blanco o negro. O se hace la trompeta con el martillo o no se hace con el martillo. ¿Entiende esto? Cuando se desobedeció el principio, la ira de Jehová se encendió y descendió contra ellos. Salió de la nube se apartó del tabernáculo, la presencia de Dios se apartó de la casa de esos sacerdotes, de esos obreros que se levantaron en rebeldía contra el liderazgo. Tengo poca voz, discúlpenme. De esos obreros que se levantaron en contra del liderazgo. Tengan cuidado, todos los que vean este video, porque la presencia de Dios se aparta de su hogar. No importa si son sacerdotes, no importa si son obreros. Cuando se levantan en contra del pastor, cuando se levantan en contra del liderazgo, la lepra viene rápidamente. La presencia de Dios se aparta. La presencia de Dios se aparta. ¿Ven qué importante y qué serio es para Dios
el principio de autoridad. El principio de autoridad es tremendo. Fíjense que todo este mundo, Dios lo creó con ese mismo principio. Estableció el orden del mundo físico. Con un principio le puso orden a los mares, orden al viento, orden a la luna, orden a las aves, orden a todo. Dios le dijo, esto es así, va a funcionar así y no puede ser de otra manera. Para que salga bien, tiene que ser así. Viene el hombre y cambia el orden del mundo. Y así está quedando el mundo por causa del desorden del hombre. Cambian el orden del cuerpo humano, cambian el orden de la sexualidad, cambian el orden de la familia. Dios estableció el cosmos, Dios estableció el orden de los planetas, Dios estableció el orden de la materia misma, con principios de autoridad. El principio de autoridad es universal. Es universal. Nuestro cuerpo, Dios lo formó con ese mismo principio de autoridad. Le puso términos, le puso lindero, le dijo por acá sí y por acá no. El cuerpo tiene que funcionar de esta manera. Usted va a hablar con la boca y no con los oídos. Usted va a ver con los ojos y no con las manos. Hay principios que son inalterables. Son inalterables. ¿Entienden esto? En el mundo espiritual hay principios, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay ancianos, hay 24 ancianos delante del trono de Dios. La Biblia estableció todo de esa manera. Hay principios. Hasta en el mundo demoníaco hay demonios que tienen diferentes niveles demoníacos. Hay demonios muy poderosos y hay demonios que ya son de bajo rango. ¿Están entendiendo esto? Hay demonios que están sobre naciones, sobre regiones, sobre ciudades. Hay demonios que están en la economía. Hay demonios que van contra la salud. Hay demonios que van contra el matrimonio. Hay demonios que van en otras áreas. O sea, son menos fuertes. Cuidado. Hay principios. Hay principios. Tengamos cuidado. Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Versículo 14. Dice lo siguiente. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Miren esto, qué tremendo. Miren esto, qué tremendo. Pasaron generaciones en el pueblo de Israel y seguía habiendo hijos rebeldes. Seguía estando el principio de rebeldía que se sembró en aquel lugar. Esa rebeldía que se sembró en aquel lugar trascendió generaciones y siguió generando estragos en todo Israel. Aún así está el llamado de Dios a convertirse. A convertirse. Como cantábamos hace un rato, tómame en tus manos, Cristo. Toma mi vida. Toma mi vida, toma mi ser. Cuando yo le digo esto al Señor, no es en broma, no es algo liviano. Es una entrega total. Cuando yo decidí entregarme a Cristo, no es por un rato, son las 24 horas. Yo no soy cristiano de a ratos. Yo no estoy en la iglesia de a ratos, yo soy la iglesia donde vaya. ¿Entienden esto? El poder de Dios está en tu vida donde vaya. Usted no va a tener poder de Dios cuando va a la iglesia. Usted va a tener poder de Dios las 24 horas. Si usted está sujeto, si usted está siguiendo los principios, ese poder se va a manifestar. Así de simple. Ahora, si usted no lo está, su vida va a ser una calamidad tras calamidad, tras calamidad, tras calamidad. Mire para donde mire, vaya cuantas veces quiera a la iglesia. Son principios. Son principios. El tema está en que mucha gente quiere ser salvado por Dios. Muchas veces quiere ser salvado, como dice este versículo. Jehová nos va a tomar. Nos va a tomar. Y nos va a meter en una ciudad, en un lugar de bendición. Sión. Sión es el lugar de bendición. Es el lugar de la promesa. Y muchos vienen a la casa del Señor. Rebeldes, intemperantes, agresivos o con sus vidas destruidas. Vienen a buscar del Señor. Pero
Solamente buscan estar en Sión. Solamente buscan estar en su momento de paz. Solamente quieren que su agua esté en su vaso. Pero no quieren tener pastores según el corazón de Dios. No quieren ser apacentados. Ni con ciencia, ni con inteligencia. Ahí es donde se vuelve a fracturar el principio. Ahí es donde comienzan las calamidades. Voy a la iglesia y me va peor. El principio de autoridad es muy poderoso, hermanos. Es muy poderoso y tiene muchas ramificaciones. Acá estamos hablando de la iglesia, pero tiene muchas ramificaciones. Todo lo que nos rodea es un principio de rebeldía que contradice el principio de autoridad divino. Todo lo que usted tiene a su alrededor. Todo. Todo. Viene una enseñanza del pastor con ciencia y con sabiduría. Yo vivo mi vida como quiero. Yo en mi casa hago lo que quiero. Yo mando en mis decisiones. ¿Quién es el pastor? ¿Me está entendiendo? Eso es un principio de rebeldía. Y es una virtud para muchos. Decir, yo tengo el poder de decisión. Porque Dios me dio el poder de decidir. Lo que a mí me parece, lo que a mí me hace bien. Y es un orgullo. Y es el discurso. Usted tiene que sentirse bien. Y es el discurso del anticristo. Mientras usted se sienta bien, bárbaro. Váyase de vacaciones, no congregue, no predique, no abre iglesia, haga lo que quiera. Total, usted se va a sentir bien. Ese es el principio del anticristo. Es un principio de rebeldía. Es un principio que tenemos a nuestro alrededor. ¿Querés ser hombre siendo mujer? ¿Querés ser mujer siendo hombre? Es un principio de rebeldía. ¿Entienden esto? La rebeldía se está exaltando en este tiempo como un principio que está gobernando, que está rigiendo a toda la sociedad. Y cuando digo a toda la sociedad, hablo también de los cristianos, de muchos cristianos y de muchos obreros, de muchos obreros. Tengan cuidado, porque todo lo que va a ocurrir en este mundo va a ocurrir como Dios quiere que ocurra. No va a ocurrir como nosotros pensemos. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Las iglesias tienen que sujetarse a la autoridad espiritual, no a la autoridad personal. No existe. El pastor no puede imponer una autoridad personal. Tiene que traer una revelación del cielo. ¡Wow! Cuidado acá. Y usted en su vida, en su casa, no puede imponer su autoridad mundana. Tiene que imponer la autoridad del cielo. Si usted hace eso, usted va a ver bendición en su casa. Si usted no lo hace, usted va a ver a su alrededor rebeldía y violación del principio de autoridad. Y eso trae corrupción. Eso trae corrupción. Su salud va a estar corrompida, su familia va a estar corrompida, su paz va a estar corrompida, su economía va a estar corrompida, su casa va a ser un desastre, el orden de su casa va a estar siempre mal, su entorno va a estar siempre mal. Y usted no va a servir a Cristo, no va a poder servirlo, porque la corrupción no le va a permitir a usted servir. Y cuando usted cede a esa corrupción, usted forma parte de la misma. ¿Entiende esto? ¿Puede entender entonces por qué Dios mira con tanta molestia y con tanta indignación cuando un hombre y una mujer se ponen rebeldes? ¿Entienden esto? No es una cuestión mía, no es una cuestión del pastor, es una cuestión de cómo lo ve Dios. Porque Dios sabe todo lo que hay en la humanidad. Dios sabe todo lo que hay en la gente. Y para Dios, la rebeldía es igual que la idolatría o la brujería. Y los idólatras no se salvan. O sea, fíjense que cuando usted está rebelde a Dios, aunque usted haga lo que a usted le parece y usted crea que está bien y se sienta bien, usted puede estar condenándose al infierno. Lo que vimos recién en Números, cuando la presencia de Dios se aleja del tabernáculo. Samuel le dice a Saúl que para Dios la rebeldía es como la brujería y la desobediencia como la hechicería o la adivinación. Y eso lo aborrece Dios, es lo que más aborrece. Son principios de rebeldía y desobediencia que han causado mucho daño a la gente. Por eso necesitamos examinarnos todos los días y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay rebeldía en mi corazón? Señor, ¿hay rebeldía en mi espíritu contra mis autoridades? ¿Hay rebeldía en mi espíritu contra ti, contra tus cosas? ¿Lo que yo estoy haciendo es lo que mis autoridades me han encomendado? ¿Estoy haciendo lo que tú me encomendaste? ¿Hay rebeldía en mi vida contra algo? Preguntémosle al Señor. Preguntémosle al Señor y hacer como hizo Aarón.
allí en el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, cuando yo reconozco que en algo le he fallado al Señor, que en algo he fallado al ministerio, que en algo he fallado en mi casa, Señor, perdóname. Y hablemos con la autoridad, hablemos con ese alguien y perdonemos porque pidamos perdón porque hemos actuado locamente. Hemos pecado, hemos cargado sobre nuestra vida pecado. Cargado sobre nuestra vida pecado. ¿Entienden esto? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios a los profetas les va a hablar con sueños y con señales, con visiones, pero a sus escogidos, a los que Él puso como autoridad, les va a hablar cara a cara. Si usted hoy está así, yo le hago la pregunta que Dios le hizo a Aarón y a María. ¿Por qué no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! Tengamos cuidado en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual, en nuestra profesión de fe, de que nosotros no estemos fallándole al Señor y estemos siendo casa rebelde. Y estemos siendo casa rebelde. Que el Señor nos ayude. Allí Pablo, en 1 Corintios 11, dice: examinémonos para no ser condenados. Examinémonos para no ser condenados. Es un principio, ¿ven? Que va en toda la Biblia. En toda la Biblia. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Principio de autoridad. O sea, si no lo hacen como yo digo, no lo van a poder hacer. Es lo que Jesús está diciendo. Usted hágalo como quiera. ¿Quiere sufrir? ¿Quiere pasar mal? Vive su vida. Nadie puede decirle que no lo haga. Pero nosotros como pastores queremos que le vaya bien, que tenga éxito, que prospere, que avance, que logre todos sus objetivos, que logre todo lo que Dios tiene para usted, que lo alcance y que sea de bendición para otros. Ese es nuestro anhelo y es el anhelo de este pastor. Hable con el Señor, analícese y vea para adelante como Dios quiere que usted vea las cosas como son, guardando los principios de autoridad y el lugar que usted tiene. Si usted es un hombre o una mujer de autoridad, no va a tener autoridad si no está sujeto a autoridad. Dios mismo se pone en el camino y lo para, lo frena y créame, lo acabamos de leer, lo maldice y lo destruye. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a caminar guardando sus principios. Esta enseñanza le quería dejar el día de hoy y espero que le sea de gran bendición. Vamos a orar.